Diálogo directo. Ya son las 31 minutos, 12 con 31 minutos en Punto Noticias, segunda emisión. Saludamos con Santiago Pérez, director de la firma Clima Social. Esta firma ha realizado una encuesta sobre el balance y las perspectivas para la segunda vuelta electoral prevista para el 11 de abril próximo. ¿Cómo está, Santiago? Buenas tardes, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Cuéntenos, por favor, qué características tiene esta pequeña encuesta realizada sobre el balance y las perspectivas para la segunda vuelta del 11 de abril de 2021. Está silenciado, Santiago. No se me Hola, censure antes Licenia, de ¿cómo tiempo. está? Ahí está. Buenos días. ¿Cómo le va? Y buenas tardes también. Bien, todavía no hemos hecho un estudio que nos permita evaluar las perspectivas de la segunda vuelta. Lo que hemos hecho es un compilado de alguna investigación que nosotros hemos realizado durante todo el periodo preelectoral de la primera vuelta, la encuesta a boca de urna, y ahí, a partir de ahí comenzar a construir algunas perspectivas de lo que será la segunda vuelta. Esto debido a que recién el fin de semana pasado se anunció oficialmente el final del escrutinio y no podíamos, nosotros tenemos que basarnos en las fuentes oficiales, partir de ninguna suposición para construir un escenario de la segunda vuelta. Finalmente lo que tenemos en este momento es que vamos a ver en una segunda vuelta al binomio Arauz-Rabascal versus el binomio Lasso-Borrero. Tuvieron 3 millones y 1.800.000 respectivamente. Y a partir de ahí lo que corresponde es mirar un poco qué es lo que van a hacer los electores, no tanto los políticos, los candidatos, sino los electores que escogieron a otros candidatos en la primera vuelta. Y esa es un poco la reflexión que queremos hacer en este momento. Santiago, ustedes presentaron este resultado del conteo rápido que, aunque no coincide en las cifras, sí coincide con el resultado que ustedes dieron, es decir, que se pasan a la segunda vuelta el señor Andrés Arauz y el señor Guillermo Lasso de Creo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no es tan preciso en cuanto a la cifra? Finalmente ya se anunciaron los resultados, al menos de lo que tiene que ver con el binomio presidencial, por parte del Consejo Nacional Electoral y le dan a usted y a otras entidades que dieron a conocer el conteo rápido la razón, en el sentido de que estos dos pasan a la final, pasan a la segunda vuelta. Pero ¿por qué no coinciden mucho las cifras con el conteo rápido presentado por el Consejo Nacional Electoral? Sí, son dos cosas distintas. La encuesta boca de urna que nosotros realizamos es una estimación no oficial de los resultados que se entrega en el ánimo de proporcionar información rápida. A las 5 de la tarde apenas se cierra los escrutinios, más bien dicho la votación, las mesas de votación. Y el conteo rápido es un proceso oficial del Consejo Nacional Electoral que se hace sobre las actas, sobre un muestreo de actas escrutadas. Lo que consiste la boca de urna es preguntar a las personas que ya votaron, cómo lo hicieron, justo a la salida del recinto electoral, y por lo tanto es una estimación no oficial aproximada. ¿Qué es lo que nosotros dijimos con respecto a la encuesta de boca de urna el domingo 7 de febrero a las 17 horas? Primero, que existe una alta probabilidad de la realización de una segunda vuelta, porque nosotros no podíamos anunciar que iba a haber o no iba a haber una segunda vuelta. Dijimos que existe una alta probabilidad. En segundo lugar, que los candidatos que tienen más posibilidades de disputar la segunda vuelta son Arauz y Lasso, que Yacu Pérez está en tercer lugar y el cuarto lugar lo ocupa Javier Hervas. Esto es consistente con lo que nosotros levantamos durante todos los meses anteriores. Desde el mes de octubre venimos realizando lo que nosotros le denominamos el programa Omnibus. Octubre, noviembre, diciembre y enero hicimos encuestas nacionales que nos permitieron conocer algunas cosas importantes. La primera es que el binomio Arauz-Rabascal había pasado al primer lugar en la intención de voto en noviembre del 2020. No fue algo de última hora, sino que ya lo habíamos visto desde ese entonces. Que el binomio Lasso-Borrero ocupaba el segundo lugar, aunque la candidatura de Yacu Pérez tenía unas posibilidades de crecimiento. Y eso fue lo que vimos hasta el momento en el que se permitía la divulgación de las encuestas. A partir de 10 días antes de las elecciones, rige la prohibición de divulgación de las encuestas. Nosotros seguimos realizando estudios
Y lo que vimos es que en esta última semana, antes de las elecciones, de hecho, hicimos encuestas hasta el sábado 6 de febrero, es decir, un día antes de las elecciones, y vimos cómo se mantenían las tendencias en primer lugar. Lasso había descendido un poquito los últimos días, Yacu Pérez había subido también un poco, y sostenidamente venía creciendo Javier Hervas, más o menos un punto diario desde la última semana. Y eso es lo que nos permitió un poco prever qué es lo que estaba pasando el día de las elecciones. Ahora, Santiago, el candidato presidencial por Pachacuti, Yacu Pérez, insiste en que contra él se cometió un supuesto fraude electoral. El Consejo Nacional Electoral está analizando un pedido de revisión de 16.000 actas y para esto tienen un transcurso de un plazo, perdón, de aproximadamente 3 días. ¿Cómo superar este estigma del supuesto fraude con miras a la segunda vuelta electoral? Sí, de todas maneras, es cierto que el candidato Yacu Pérez obtuvo una votación más alta de la que habían estimado nuestras encuestas. En nuestra encuesta a boca de urna obtiene el 17% y su votación final está en 19 puntos, es decir, 2 puntos más de lo que fue la estimación, tomando en cuenta que el margen de error de la encuesta de boca de urna es de más o menos 1.5. Es decir, se distancia un poco de esa previsión, ¿no? No es una distancia muy grande. También insistimos en que lo que buscábamos era entregar los resultados principales, las posiciones, y que existían probabilidades de que existan diferencias con respecto a los porcentajes que obtuvimos finalmente. Por supuesto, tenemos que hacer una revisión de la metodología y mejorar la muestra, hacer todo lo posible para acercarnos de esa votación y poder determinarla mucho mejor en el futuro, en una segunda vuelta. Ahora, ¿qué es lo que dice el candidato con respecto a si hubo o no hubo fraude? Realmente a mí no me corresponde mucho opinar al respecto. Lo que nosotros hemos visto es que hay ciertas conformaciones de lo que me gustaría hablar con respecto a la votación. Por ejemplo, que esta votación de Yacu Pérez es fundamentalmente de la zona rural, tiene un peso mucho más grande en la zona rural que la de los otros candidatos, mientras que el voto de Javier Hervas es joven, el voto de Guillermo Lasso es de un componente más bien de una clase media alta y alta, y el voto de Andrés Arauz se da fundamentalmente en las provincias de la costa, ¿no? Eso es lo que nos permite hacer un análisis de cómo se está comportando el electorado y un poco cuáles son las perspectivas que vamos a tener frente a la segunda vuelta con esa conformación del electorado. Ahora, yo le decía que cómo deshacernos de este estigma del fraude, del supuesto fraude con miras a la segunda vuelta electoral. ¿Qué deberían hacer, en base a su experiencia, Santiago, los candidatos, en este caso tanto el señor Arauz como el señor Lasso, para enfrentar esta segunda vuelta? ¿Qué correctivos deberán tomar para de echar abajo esta supuesta versión del fraude electoral, para que este fantasma no se reproduzca en la segunda vuelta electoral? Es un enorme reto que tenemos como país, no solamente que les corresponde a los candidatos, ni solamente al Consejo Nacional Electoral, a pesar de que tiene una enorme responsabilidad en este momento, que es esa enorme responsabilidad de devolverle al país, devolvernos a los ecuatorianos confianza de que puede organizar unas elecciones libres, legítimas, transparentes. Y me parece que ese es un reto que tenemos como país. Debemos superar el estigma del fraude en la segunda vuelta, porque eso no conviene. Imaginémonos qué va a pasar con una elección en la que existan acusaciones, sospechas, cualquier cosa relacionada con el fraude. El próximo gobierno va a carecer de legitimidad y de credibilidad y vamos a tener unos 4 años muy complicados si es que además se produce eso así, ¿no? De todas maneras, también hay que mirar que los dos candidatos, ahora estamos en la segunda vuelta y en la segunda vuelta hay dos personajes centrales que se llaman Andrés Arauz y Guillermo Lasso, los dos finalistas. Y obviamente sus campañas, sus equipos, quienes les acompañan y les apoyan, pero fundamentalmente está en estas dos personas. Y la campaña de Andrés
Arauz tiene como reto recuperar Pichincha y Azuay, en donde tuvieron una votación insuficiente, convencer a los jóvenes, conquistar el voto rural de la sierra y fortalecer sus propios bastiones de la costa, que son Guayas, Manabí, Los Ríos principalmente. En cambio, yo diría que los retos de Guillermo Lasso son, comparado a lo que fue la elección del 2017, recuperar lo que había sido su voto en la Sierra Centro, Sur y Amazonía, porque cuando comparamos esa votación vemos que está completamente disminuida, ¿no? También me parece que el reto de Guillermo Lasso sería ir más allá del voto de clase media, media alta, que es el que en este momento le acompaña, pero no tiene una votación sensible en los sectores populares, y evaluar si esa alianza con el Partido Social Cristiano le dio rendimiento, le dio frutos, sobre todo en Guayaquil y en Guayas, en donde los candidatos social cristianos anteriormente tenían una votación muchísimo más alta de la que obtuvo Guillermo Lasso en Guayaquil y Guayas en esta primera vuelta electoral. Santiago, ¿cree usted, en base a su experiencia, que en términos de números, esta decisión de la izquierda democrática de no apoyar a ninguna candidatura y depende cómo va a quedar luego el señor Yacu Pérez una vez que el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Contencioso Electoral resuelvan los recursos que él ha presentado, y si aún así pues no le dan la razón en el sentido de que se le hizo un fraude y no logra demostrarlo? Estas situaciones, ¿cómo podrían influir numéricamente a favor de uno u otro candidato para la segunda vuelta? A mí me parece que es poco importante lo que opine Javier Herbas o lo que diga Yacu Pérez. En realidad lo que importa es lo que opinan y cuál es la posición que van a tomar quienes votaron por ellos. Así que no es que estas personas, los electores de Yacu Pérez o quienes votaron por Javier Herbas, les van a hacer caso porque te tomen una posición u otra posición en algún sentido. Yo pienso que finalmente el reto fundamentalmente está en las dos candidaturas finalistas, la de Andrés Arauz y la de Guillermo Lasso. Esos son los que tienen que estructurar una propuesta que nos convenza a los que no votamos por ninguno de los dos para votar por uno de los dos. Entonces, que Yacu Pérez y Javier Herbas, convertidos en unos actores políticos, pueden tener una opinión respetable, que algunas personas la tomarán en cuenta, pero no necesariamente eso va a bajar ni va a arrastrar votos en el un sentido o en el otro sentido. Pienso que la dinámica de la campaña de segunda vuelta es algo así como empezar el partido 0-0. Y ganará el candidato que estructure una mejor propuesta, que la sepa comunicar mejor y que logre esa conexión con esos electores. Y estos electores estos electores disponibles en este momento se caracterizan por varias cosas. Primero, son jóvenes. Los que votaron por Javier Herbas son jóvenes o muy jóvenes, 18, 19, 20, 21 años. También, en cambio, los votantes de Yacu Pérez residen en las zonas rurales, y eso lo comprobamos nosotros en la encuesta Boca de Urna y todo el programa de investigaciones que nosotros hemos venido realizando. Entonces, ese es el reto, todo ese voto disponible que queda en las provincias de Pichincha, Azuay, en la ruralidad de la sierra, entre los jóvenes, y ahí viene la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo estructurar una propuesta que sea convincente para todos estos segmentos? Y además, finalmente, para terminar esta idea, es que démonos cuenta que el país es un país diverso y que no solamente es suficiente el voto de las grandes urbes, por ejemplo, Quito, Guayaquil, para lograr la presidencia. Se necesita un voto equilibrado, costa, sierra, zonas urbanas, rurales, y asimismo también de los distintos segmentos de edad, jóvenes, adultos, mayores, etcétera. Santiago, ¿cuándo ustedes van a empezar a hacer los sondeos nuevamente, ya con las dos candidaturas finalistas? Y ustedes, entiendo yo, también van a participar en la segunda vuelta con conteo a boca de urna.
Esa es nuestra intención. Nosotros estamos inscritos para la realización de estudios y pronósticos durante el proceso electoral aprobados por el Consejo Nacional Electoral. Vamos a manifestar nuestra intención, porque tenemos que hacerlo así con el Consejo Nacional Electoral, de seguir realizando estudios. Los estudios son muy importantes, y por eso nosotros nos tomamos con seriedad y con responsabilidad este trabajo, porque nos permiten orientar de alguna manera cuáles son las perspectivas, las necesidades, las demandas de la población. Y lo realizaremos en el proceso electoral. La campaña de la segunda vuelta empieza el 16 de marzo y más o menos eso es lo que, ese hito marcará un poco el rearranque de nuestro proceso de investigación. Y esperamos seguirlo haciendo hasta el propio día de las elecciones. Pero todavía no tenemos ahorita una confirmación que nos permita asegurar en este momento cuál va a ser nuestro programa de estudios. ¿Y no tienen previsto aún la fecha, digamos, para la primera encuesta ya con los dos finalistas? Idealmente debe ser antes o mientras arranca la campaña de la segunda vuelta, que será el 16 de marzo. Entonces, más o menos por estas fechas tenemos previsto estar realizando un primer estudio que nos permita tener un balance de línea de partida de la campaña de la segunda vuelta. Perfecto. Estaremos atentos entonces, Santiago. Muchísimas gracias por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado. Santiago Pérez, director de Clima Social. Gracias, Santiago. Muchísimas gracias, Licenia. Saludo. Que esté muy bien, un abrazo. 12:48 minutos. Continuamos en Punto Noticias con más información.